Muy buenas noches, mi nombre es César Moreno y estás escuchando Transitando por la Verdad y la Vida. La fecha de hoy es 16 de julio del 2019 y son las 7 de la noche. Me da mucho gusto que nos estén escuchando en este momento y les agradezco que seamos de su preferencia. Me acompaña en el micrófono Dante Rivera y en los controles técnicos Richie Torres. ¿Cómo estás, Dante? Muy buenas noches. Hola César, muy buenas noches tengan ustedes, queridos y amados radioescuchas. Estamos con el gozo de estar nuevamente transmitiendo un poco más de la experiencia que hemos vivido al conocer a Dios a través de nuestro Señor Cristo y de cada una de sus grandes maravillas que hemos conocido. Hoy, mi querido César, estamos gozosos de traer al corazón de los amables radioescuchas que tenemos hoy, de ti, amigo, que nos escuchas. Sí, tú, no te hagas, nos estás escuchando. Estas verdades espirituales que te van a llevar a conocer más a fondo a alguien tan hermoso como es Jesucristo y al más grande que es Dios. Sí, hermano. Muchas gracias, Dante. Les quiero recordar a todas aquellas personas que nos están escuchando cuál es nuestra dinámica del día de hoy. Hoy tendremos un proverbio que está en la Biblia de Juan, capítulo 3, versículos 16-17. Habrá un personaje bíblico que se hablará de Noé. Habrá una alabanza con el título de Cansado por el camino. Habrá un comercial. Habrá una reflexión bíblica y el título es ¿Qué es la Biblia? Habrá preguntas y respuestas y oraciones. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Radio Escuchas. Les agradezco mucho. Y bueno, vamos a hablar primeramente de lo que es la Biblia. ¿Estás de acuerdo, Dante? ¿No íbamos al proverbio? Perdón. ¿Estás de acuerdo, Dante, por favor? Sí, hermano, estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Queremos, a nosotros nos da muchísimo gusto de que estar aquí en este momento y traspasando a todas aquellas personas que están del otro lado de este micrófono. Quiero empezar a compartir lo siguiente y para todas aquellas personas que no sepan lo que es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros que en el judaísmo y el cristianismo los consideramos un producto de inspiración divina y es el reflejo de la relación con Dios, con la humanidad. Y la Biblia se compone por 66 libros, 39 libros del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, 27 libros en las versiones evangelistas. Por favor, Dante, toma la palabra. Bueno, la Biblia, como ya dijo nuestro hermano, su significado quiere decir libros. Es un conjunto de pequeños libros que juntos hacen un gran libro. A la Biblia le llamamos la palabra de Dios. Nos lleva a orientar nuestras vidas en una comprensión diferente de la vida. ¿A qué nos referimos? Miren, en momentos de la vida nosotros tomamos nuestras propias decisiones y a veces ni nuestros compañeros, ni nuestras gentes cercanas, nuestros familiares nos pueden dar un consejo acertado. Y este libro es, en muchas partes podemos encontrar el consejo de Dios en él. Es didáctico. Al leerlo emana en él el amor de Dios y nos llenamos de la presencia de Dios. Este libro se divide en dos partes: el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Explícanos qué es esta palabra testamento, hermano. Perfecto. Radio Escuchas, ustedes notarán que en sus Biblias, si es que hay alguien que nos está acompañando con sus Biblias, que dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y quiero hacer hincapié del significado de la palabra testamento. El significado es pacto o alianza. Y también es muy importante el conocer ciertas cifras que a continuación se les hará dar a conocer a ustedes.
Por favor, Dante. Bueno, el Antiguo Testamento, en este caso, tiene 39 libros, desde el Génesis hasta el último libro, que es Zacarías. El Antiguo Testamento nos narra la creación del mundo, nos lleva a ver diversos personajes que Dios usa para darse a conocer y para crear confianza en su amor a toda la gente que se acerca a Él. Entonces, resulta que Dios nos ha regalado, a través de historias como la de Abraham, que le llamamos hace 8 días, si recuerdan, el padre de la fe. Noé, del que vamos a hablar en un momento en el personaje bíblico. Josué, Moisés, el hombre que Dios usa para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Hablamos también de Josué, el que termina la conquista. José, el que le llamamos el soñador, que incluso ha habido diferentes obras de teatro y representaciones, películas de él, cómo Dios lo lleva de una posición de esclavo, de encarcelado, hasta ser puesto como príncipe gobernador de Egipto y evita el hambre en Egipto. Entonces, hablamos de muchos otros personajes. Isaías, por ejemplo, que nos trae una enseñanza de qué va a ser nuestro Señor Jesucristo cuando llegue a la tierra. Jeremías, que narra situaciones de por qué Dios hace que el pueblo vaya cautivo a Babilonia. Daniel, no sé, tantos y tantos personajes diferentes que a través de estudiarlos aprendemos. Nos lleva a ver cómo Dios ama a su pueblo y siempre lo defiende de todos los peligros que hay. Descubrir que confiar en Dios y creer en su ilimitado poder nos va a librar de problemas. Al confiar en Dios, esto nos llena de paz y conocemos su verdad. Esto simplemente es maravilloso. Ahora, hermano, ¿cuál es la segunda parte de este libro que le llamamos Biblia? Muy bien, gracias, hermano, por darme la palabra. También quiero hacerles notar esta información que es muy importante para todas aquellas personas que nos escuchan. Noten, por favor, fíjense que a lo largo de 21 siglos se han producido alrededor de 5,000 millones de copias de la Biblia, lo que la convierte en el libro más vendido de la historia. Y es frecuentemente su reconocimiento como el libro más influyente de todos los tiempos. Causa polémica este libro, y yo recuerdo que cuando yo leo la palabra de Dios me doy cuenta que cada vez que el Señor Jesucristo hablaba, Él producía polémica para todas aquellas personas que le escuchaban. La Biblia también es, en su influencia de la historia mundial, no se puede comparar y no tiene síntomas de estar menguando, porque quiero que sepan ustedes que cada año se venden 100 millones de ejemplares de la Biblia y ha sido traducida al menos en 2,454 idiomas, hermano. ¿Qué opinas sobre eso? ¿O qué es lo que más tienes de decirnos, por favor, hermano? Es tan maravilloso conocer este libro. ¿Por qué hablamos de él? Porque todo el mundo ha escuchado de la Biblia, la palabra de Dios, la ley de Dios, el Pentateuco le llaman los judíos, la Torá. Hay muchos nombres, pero finalmente es cuando te empapas de ella, cuando la conoces, cuando la lees, te das cuenta de que el estilo de vida que Dios te pide es diferente al que generalmente llevas. Les decía que la segunda parte de la Biblia es el Nuevo Testamento. Contiene 27 libros y empieza narrando la vida de su hijo, el Hijo de Dios, su hijo primogénito, amado, que se llama Jesucristo. Todos hemos hablado de Jesucristo y
muchos comentamos de algunos hechos que él tiene, sobre todo cuando llega el tiempo de la Semana Santa vemos todo lo que fue su crucifixión, pero aparte de la crucifixión, él tuvo un ministerio grande, nos vino a enseñar un modo de vivir correcto, y Jesucristo es Dios hecho hombre. Viene y nos demuestra que la ley de Dios se puede cumplir, y es el único a través de toda la humanidad que la cumple cabalmente y no tiene pecado. Vive dentro de la ley de Dios. Hace el sacrificio supremo, ya dijimos, y lo hemos visto en las representaciones de Semana Santa, de morir en la cruz y dar su vida y derramar su sangre por nosotros. Al hacer esto y morir en la cruz, da al mundo la oportunidad de llegar a algo que todos hemos escuchado, que se llama vida eterna. La única condición que él tiene es que creamos en él, y en una doctrina más sencilla de seguir. Al morir él en la cruz, derrama su sangre y paga su sangre ante Dios por los pecados y transgresiones del hombre, pero no del de aquel tiempo. Desde que el mundo existe, desde Adán y Eva, hasta la última persona que pase por esta tierra. A los 3 días de haber muerto, resucita y le da al mundo, en aquel entonces, pruebas irrefutables de que es cierto que resucitó. A tal grado que cambia hasta los tiempos. El día de hoy vivimos en el año 2019, después de Cristo. Vean qué maravillosa y grande situación. Después de Cristo vivimos en el año 2019, los que vivimos en el mundo occidental. A los 40 días regresa al cielo, después de dar pruebas de que es verdadero, se sienta a la derecha de Dios, y él ahora es el encargado de la salvación de la humanidad hasta que ésta termine. Por supuesto, todo esto está vaticinado por él en la Biblia y también por otros profetas, y desde antes que él, porque si leemos Daniel nos habla de cómo van a ser el fin de los tiempos. Nos describe también cómo se empieza a formar la nueva iglesia, y los encargados de esta labor son los discípulos, que son encabezados por el Espíritu Santo, que es el guía, nombrado por él, mandado por él, el maestro, para llevar adelante la gran misión que es edificar una nueva iglesia que ahora se abre para toda la humanidad. Antes, la salvación solo era para los judíos, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios y solo ellos podían tener salvación. Ahora seguimos leyendo el esfuerzo de los apóstoles por edificar la nueva iglesia y enunciar el nuevo evangelio. Sí, hermano, adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano, es algo muy importante la revelación de la historia a través de la Biblia, es algo muy importante. Yo quiero traspasarles este dato, que es algo muy importante, que la escritura que ustedes tienen en su Biblia es el testimonio del Dios Todopoderoso, y que en esos escritos encontramos la vida eterna. Quizá usted que nos está escuchando se preguntará, bueno, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna se refiere a Jesucristo. Esto lo encontramos en Juan 14:6. Y dice Juan 14:6, dice: Jesús dijo que soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en este versículo nos dice que el Maestro es la vida. Es por eso, desde que nosotros estamos completamente seguros que en la Biblia encontramos la vida eterna, porque es ahí en donde nos habla de Jesucristo. Ahora pasaremos a lo siguiente. Así como lo comentó hace un rato mi hermano Dante, que los apóstoles fueron guiados para que escribieran estas escrituras. La Biblia tiene diferentes autores y sabemos quiénes fueron los que escribieron muchos de estos libros que están en la Biblia, pero también
Hay en otros libros que se desconoce quién fue el autor, pero lo más importante es saber esto, que el autor principal de la Biblia es el Dios mismo. Y eso lo tenemos que corroborar en la misma palabra que esto está en Éxodo 31:18. Dice este versículo: cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. El mismo Señor es el que da el conocimiento del saber qué es lo que debe de haber en estos libros. Aquí también hay algo muy importante. Los libros de la Biblia fueron escritos durante un periodo de alrededor de 1500 a 1600 años y fueron 40 personas de diversas procedencias, y vamos a hablar un poco de ellos. Esdras fue un sacerdote, Mateo fue un cobrador de impuestos, Juan un pescador, Pablo fue un fabricante de tiendas, Moisés fue un pastor, Lucas fue médico. Radioescuchas, noten que cada uno tenía diferentes capacidades y estudios y también diferentes niveles sociales y culturales, pero aún así la Biblia no se contradice y no tiene error alguno. Y esto lo hago mención porque están en el mismo sentir y guiados por el Espíritu Santo. Esto lo podemos corroborar en Hechos 1:12. Y en Hechos 1:12 dice, es Hechos capítulo 1, versículo 1 al 2. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo. Después de que me dio el Espíritu Santo, les dio mandamientos a los apóstoles de los cuales él había escogido. Por favor, Dante, ¿puedes continuar con esto? Bueno, hablamos de los apóstoles, la nueva doctrina, las buenas nuevas. Cuando hemos oído la palabra evangelio, quiere decir justamente eso, buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, ahora los apóstoles, guiados, como decía yo hace un momento, por el Espíritu Santo, hacen empiezan a armar la nueva iglesia, basada ahora en todas las enseñanzas que nos dio, que les dejó y que nos dejó a nosotros también, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, empezamos a leer todos los consejos, todas las vivencias que sobre todo el apóstol Pablo, discípulo de Gamaliel, pero más bien guiado por el Espíritu Santo, nos lleva a conocer, a saborear la nueva doctrina, la nueva manera de vivir. La Biblia pues nos marca cómo debemos vivir, sobre todo la Biblia en los diferentes libros que tiene en el Nuevo Testamento, son cartas que el apóstol Pablo manda a todas las iglesias. A la iglesia de Hebrón es la carta a los hebreos, a la iglesia de Corinto, primera y segunda de Corinto, es decir, 2 cartas que envió a la iglesia de Corinto. Romanos, una carta mandada a los romanos, a Santiago, Judas, Juan, por supuesto, Juan escribe, y vamos viendo la narración de todo el proceso para vivir una vida en comunión con ese Dios tan maravilloso del que hemos estado tratando de hablar durante todos estos programas pasados. Termina la Biblia con el Apocalipsis que escribe el apóstol Juan, que es una revelación directa que le dio Jesucristo al apóstol Juan de cómo será el fin del mundo y cuando se cumplan los tiempos en los que Dios tiene establecido que acabe la vida tal como la conocemos actualmente. En el Apocalipsis se narra cómo
va destruyéndose la tierra, cómo se va destruyendo la maldad, representada por supuesto por Satanás, por el diablo, y finalmente cómo Dios le da a cada quien su pago, un pago de vida eterna o un pago de condenación de acuerdo a lo que cada quien hizo en su vida. Sobre todo si no conocieron a nuestro Señor Jesucristo, si no lo aceptaron como su Señor, si no les interesó seguir en su palabra, ellos tendrán que vivir una vida de condenación, no se supone, pronosticada como llamada el infierno. Una eternidad en el infierno, en un lago de fuego que arde permanentemente día y noche. Entonces ellos irán a la condenación eterna, y los que le creyeron a Dios, los que realmente buscaron seguir su doctrina y se apegaron a su amor, van a vivir junto a Él por la eternidad en un lugar que se llama la Nueva Jerusalén, y van a vivir eternamente en gracia, en poder. Narra la Biblia que esa ciudad es de calles de oro, es una maravilla. Posteriormente lo vamos a ir describiendo, tenemos mucho que hablar de tantas cosas que tiene la Biblia. Entonces serán condenados, serán bendecidos, pero sobre todo estarán junto a Dios por la eternidad. Una eternidad que también es algo que tendremos que más adelante volver a mostrar, a comentar aquí. Esto es a grandes rasgos lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos marca y nos enseña. Nos falta mucho que hacer, pero tenemos en nuestro corazón poderles ir ilustrando, mostrando, dando testimonio de todo lo que Dios hace para llegar al corazón de cada gente. A ver, adelante. Muy bien, muchas gracias. Radio Escucha, los invitamos. Vamos a un comercial y seguimos con este tema que es sumamente interesante. Muchísimas gracias. Si te gusta la radio, cine y televisión, forma parte de nuestra familia. Contáctanos vía WhatsApp al 55 49 27 41 55 o por correo electrónico upsidestudioOficial@gmail.com. Upside Studio, creando nuestra historia por YouTube, al sur de la Ciudad de México, Delegación Coyoacán. Facebook, Upside Studio. Twitter, @Studio Upside. Instagram, @Upside Studio 13. Teléfono 55 49 27 41 55. Upside Studio, haciendo historia. Gracias por seguirnos escuchando. De verdad es un privilegio estar en sus hogares. Queremos, de solamente hablar en una sola persona, pero lo que nos interesa es seguir hablando de este tema. No hay que dejar pasar por alto que antes de imprimir las palabras de Dios en la Biblia fue dada a conocer oralmente.
Y esto lo podemos corroborar en Juan 14:26. Y dice ese versículo: pero el Espíritu de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les digo. Hay que puntualizar y dejar muy en claro que Dios fue el autor principal. Por aquello que haya una persona que esté pensando en este momento que nos está escuchando y se pregunte, pues al final de cuentas fueron hombres los que imprimieron esas palabras. Y quiero darles citas bíblicas para desmenuzar juntos y para que podamos comprender juntamente que fue Dios quien los guió. Esto nosotros lo encontramos en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, tú que me estás escuchando, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Para qué sirve la palabra de Dios, que la cual encontramos en la Biblia? Si ya lo acabamos de leer y aquí nos está dando la respuesta que para qué sirve la Biblia. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo les quiero poner un ejemplo muy claro. Yo me quiero adjudicar esto, se los digo como experiencia, que muchas veces nosotros vamos con las personas indicadas a pedir un consejo. Si la Biblia me está diciendo que me enseña para corregir, entonces yo no debo de ir con la persona equivocada para poder corregir a mi hijo. ¿Y de qué manera hacerlo? Si la misma palabra me lo está enseñando. Me está enseñando a instruir a mi hijo, instruirlo en justicia. También si me pregunta cómo es que debo yo de tener un buen matrimonio, pues yo definitivamente tengo que abrir mi Biblia. Y ahí es en donde el Señor me está hablando y me está aconsejando. ¿De acuerdo? Radio Escuchas, quiero comentarles que la Biblia es el manual de vida. Y si queremos un consejo hay que ir directamente a la palabra de Dios para encontrar las respuestas a cada una de las situaciones que hemos de estar pasando en este momento. Hay algo que me presta mucha atención y quiero hacerles mención. El Señor nos da una tarea por hacer, y es que después de conocer de su palabra tenemos que ponernos a trabajar en ello, y eso lo vemos en 2 de Timoteo 4:2. Dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo, y redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí hay una palabra clave que dice instes. Esto significa que hay que ser perseverantes al estar continuamente diciéndoles la palabra del Señor. ¿Quieres comentar algo, hermano? No, hermano, ya lo has resumido claramente. Pasemos, si gustas, al siguiente punto. No sé, vamos a la alabanza. Por supuesto, vamos a la alabanza, y después de esto quiero decir algunos otros puntos que me faltaron hacerles saber. Vamos a la alabanza, por favor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, y vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, y vengo a ti. Y sumérgeme y en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme y en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, y vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, y vengo a ti. Sumérgeme y en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme y en el río de tu espíritu. Gracias, un gusto nuevamente de que podamos estar en sus hogares. Hermano Dante, pues ahora vamos a hablar sobre el personaje bíblico, que el cual es Noé, si nos haces el enorme favor de hablar sobre este personaje, por favor. Gracias, hermano. Bueno, vamos a hablar un poco de un personaje que en relación a nuestros tiempos tiene mucho, tal vez, de semejanza con estos tiempos. Resulta que en el tiempo de Noé, que creo que todos hemos oído que fue un hombre que construyó un arca, que Dios le dijo que iba a terminar con la humanidad. La palabra de Dios, la Biblia, nos marca que Dios estaba muy molesto ya por cómo el hombre simplemente no podía vivir en paz y dentro de pues la honorabilidad en la tierra. Dice que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Dios, viendo que no hacían lo correcto, dice: no voy a pelear mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y no sé si ustedes saben, pero antes de Noé, toda la gente vivía 300, 400, 500
900 años. El caso es con Matusalén, que según recuerdo vivió hasta 950 años. Entonces, cuando vio Dios que los hombres simplemente no podían vivir de una manera ordenada, sino más bien todo era de continuo, a las cosas contrarias a lo que al propósito que él había visto, que él había tratado de enseñar al hombre, pues le redujo el tiempo. Hoy es muy difícil que sepamos de una persona que ha vivido más allá de 120 años. Probablemente tengamos por ahí algún ejemplo de alguien que vivió o los 120 o un poquitito más, pero en general casi no hay personas que puedan llegar a los 120 años. En ese tiempo de Noé había gigantes, gente de 3 metros, descomunal, que era espantosa. Y Dios vio que todo, lo que los hombres hacían era malo. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo lo que las decisiones, sus pensamientos de su corazón era solamente para hacer mal. Y fíjense cómo dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Tratemos de imaginar lo grande que era la maldad en ese momento en la tierra, que los hombres se mataban, hacían todo lo contrario a lo que Dios tenía en su corazón para ellos. Le dolió en su corazón, dice. Y entonces toma la decisión y dice que va a quitar sobre la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre, la bestia, el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es decir, no están sirviendo para el propósito que los había creado. Pero fíjense, aquí empieza la gran labor de nuestro personaje. Dice, si lo conocen, si quieren tener la cita, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, Noé era una persona, era la única que hacía lo correcto ante los ojos de Dios. Y Noé merecía una oportunidad. Y a través de Noé, obviamente, la humanidad entera. Entonces, dice que Dios veía la tierra y estaba totalmente corrompida porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Le dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Ya habló directamente Dios con Noé. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Ahora tú, Noé, hazte un arca de madera, de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Estamos hablando aproximadamente de 150 metros de largo, de 25 de ancho y de 15 metros de altura, para que nos demos una idea del tamaño del arca que Noé tenía que construir. Le dijo Dios que tenía que tener una ventana de 1 metro de elevación de arriba, y pondrás la puerta del arca en un lado y le harás planta baja, primer piso, segundo y tercer piso. Y le dice Dios a Noé: yo traigo un diluvio sobre las aguas, de agua sobre la tierra, y toda carne va a ser destruida donde haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada uno entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé le llamamos pregonero de justicia, es decir, el que gritó la justicia.
Entonces, sabemos que Noé edificó esta arca en 120 años. Imaginen en la descripción que les hago de la gente que era de continuo al mal y llena de violencia, cómo se burlaba de Noé. ¿Cómo se reían del ja, ja, ja? Dices tú que Dios va a destruir la tierra y que va a haber un diluvio. Aquí ni siquiera llueve. Eres un tonto. Estás loco. Lo vituperaban, lo insultaban, le hacían todo tipo de escarnio para burlarse de él, porque lo que él pretendía para los ojos del hombre era imposible. Pero Noé, en esa actitud firme, decidida y obediente, creyendo en Dios, en todas sus palabras y en todas sus órdenes, Noé construyó el arca en 120 años. Después de eso, cuando ya estuvo el arca lista, entonces Noé entró en el arca y él, los animales, imagínense qué majestad de visión, ver entrar elefantes, jirafas, rinocerontes, leones, leopardos, tigres, águilas dentro del arca, y que no se pelearan y que vinieran con toda tranquilidad, se acomodaran en los lugares que Noé había designado para ellos, y que tuvieran la tranquilidad de estar durante 40 días en el movimiento del arca, 40 noches, dale y dale, vuelta y vuelta y vuelta, y no haber ahí peleas, no haber ahí problema. Imagínense lo que Dios puso en el corazón de cada animal para tener esa tranquilidad. Entonces, dice la Biblia que en el año 600 de la vida de Noé, imagínense, Noé tenía 600 años. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahí estuvo Noé 40 días y 40 noches soportando, no sé todo lo que tuviera que hacer, pero sobre todo obedeciendo y teniendo fe en Dios. Cuando ya finalmente muere todas las especies y la tierra ya está totalmente inundada, entonces cesa la lluvia y Moisés envía una paloma, no sé si saben, perdón, Moisés no, Noé, ya estoy hablando de otro personaje, perdón. Noé manda una paloma a ver si ya la tierra se descubrió, y la paloma vuelve 2 veces y la tierra no se ha descubierto. Hasta la tercera vez manda la paloma y la paloma ya no vuelve, y entonces él espera prudentemente otros días y finalmente sale él y todos los animales y sus hijos del arca, y Dios los bendice. Y dice en el capítulo 8, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Imagínense, 150 días son 5 meses. 40 días llovió, pero para que se retirara el agua fueron 5 meses. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y si algunos de ustedes han visto la narración, la película del arca de Noé, ha habido investigaciones sobre el monte Ararat, que han encontrado hasta arriba en el monte Ararat madera de una antigüedad tal que se supone que sí han encontrado, que sí ya encontraron, mejor dicho, el arca de Noé. Entonces, Dios, a través de Noé, trajo la bendición de que el mundo volviera a multiplicarse después de que Dios se había decepcionado de todos los seres humanos que había en la tierra, pero había uno justo,
y por ese uno justo la humanidad siguió. Cuando ya Noé sale del arca, va a abrir el arca, dice Dios a Noé: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció el holocausto en el altar. Y fíjense esta promesa tan hermosa. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En su mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive les será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, se los he dado todo. Y el primer mandamiento que Dios da a Noé dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre. Es decir, tú puedes comer todos los animales, pero no deben llevar sangre. Esta es un mandamiento que le hizo Dios a Noé. Le regaló todo lo que había en la tierra, pero no debía comer sangre. Ya de la sangre hablaremos en otros capítulos más adelante. Y Dios les dice: ustedes fructifíquense y multiplíquense, procréense abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda la carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y aquí viene la maravillosa señal. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes, y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Este arco del que hablamos, todos lo conocemos, comúnmente se llama arco iris. Cuando nosotros vemos el arco iris, podemos tener la certeza y el gozo de saber que Dios, a través de él, nos da un pacto. No nos va a destruir, aunque haya muchas aguas, aunque le llamamos a los aguaceros tan tremendos que a veces nos caen diluvios, pero no va a haber nunca una caída de agua de tal magnitud como la hubo en aquellos tiempos. Aunque ahora, bueno, si hablamos del cambio climático y de la violencia, los tiempos se parecen mucho, pero aunque no lo crean, Dios está a nuestro favor y nos defiende. Si no, esta tierra estaría peor. No sé, hermano, si hay algún comentario. Adelante. Muchas gracias, hermano Dante. Eres muy amable. De verdad es de que aprendemos de uno al otro, ¿verdad? Muchas gracias, Dante. Bueno, radio escuchas. Yo antes de irnos a corte les mencioné que quería expresar algunas otras cosas antes de terminar.
Eso es algo sumamente importante. Ahorita acabamos de escuchar el personaje bíblico. Con anterioridad nosotros estábamos estudiando lo que era la Biblia. Quiero comentarles lo siguiente, que después de tener el conocimiento de lo que era la Biblia, hay que efectuar lo que hemos aprendido, es decir, después de alimentarnos de la palabra. Deseo comentarles el cómo también vamos a predicar la palabra después de haberla conocido, y eso es a base de nuestro ejemplo. Y quiero llevarlos a la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 12, 14 al 17, y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice tener fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana estén desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta que queden satisfechos, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Ejemplo, yo les quiero poner esto como ejemplo, que si digo conocer a Dios y no respeto a mi esposa, eso quiere decir que mi fe está muerta. Que si no le ayudo al necesitado, a pesar de que yo tenga el conocimiento y no ayudo al necesitado, mi fe está muerta. Les daré otra cita, que esto es en Mateo 23, versículo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar hacer aquello. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya me estoy involucrando en la palabra de Dios, en su conocimiento y en su sabiduría, no solamente tengo que ser oidor. Dice claramente que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si alguno de los que nos están escuchando se pregunta cómo saber que lo que hay en la Biblia es verdad, pues yo les digo que la palabra de Dios es eficaz y verdadera, y eso lo dice y lo pueden constatar en Hebreos 4:12. Muchas gracias por habernos escuchado. Ahorita estamos recibiendo algunas preguntas y haremos respuestas de ellas. ¿Tienes alguna pregunta, hermano Dante? No, aquí en el chat solo tenemos el saludo de 35 Lady, que dice que es buen tema, que es bonito alimentarse de la palabra de Dios. Nos agradece por compartir y nos manda un saludo. También a 35 Lady le mandamos un gran saludo y le agradecemos escucharnos. Y si te gusta 35 Lady, pues invita a otros amigos, hermanos, gente que necesite del Señor, de alimentarse, como tú lo dices, a escucharnos. Por supuesto, hermano, dales por nuestras redes sociales a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y estamos a sus órdenes. Tengo una pregunta de Sonia Juárez y nos pregunta: ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Ok, Sonia, esto es para llegar con una mejor claridad a lo que nos quiere decir la palabra, y esto es porque hay traducciones que son muy difíciles de entender por el vocabulario que se utilizan, y es por eso que hay diferentes versiones, que el cual yo voy en contra de eso, porque solamente debería de haber una. Porque a lo que muchas veces ocurre al tener tantas variedad de versiones, lo que hacen es confundir a la gente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Sonia, por tu pregunta. Y les recuerdo nuestras redes sociales, que en Facebook es @Upside Studio Oficial, Twitter @Estudio Upside, Instagram @Upside Studio 13, y en WhatsApp es 5549
27 41 55. Muchas gracias, Dante. ¿Gustas orar, por favor? Bien, tenemos otra mención. Leti Rivera nos manda saludos y nos da las gracias por la reflexión. Si hubo aciertos, son del Señor; si hubo errores, son míos. Bien, antes de orar y despedirnos, quiero pedirle a todos aquellos que no han recibido a nuestro Señor como su Señor y Salvador, que repitan conmigo la oración de fe. Esa que hace que pasemos de ser solamente hijos creados de Dios a ser hijos de Dios. Entonces, a ti que me escuchas, que no has recibido al Señor en tu corazón, te ruego que sigas conmigo esta oración y la repitas en voz alta. Señor Jesús, esta tarde te doy gracias por llegar a mi vida, por sanar mi corazón. Te pido perdón por todas mis maldades, por todos mis pecados, y te ruego que entres en mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador, y te ruego que me enseñes a caminar conforme a tu ley, a tu verdad y a tu amor. Gracias por no tratarme como merezco, sino por mostrarme tu gran misericordia. En tu nombre precioso, gracias Señor Jesucristo. Amén. Bien, si has hecho esta oración, te quiero decir que has hecho que así como hablamos de Noé, donde se entristeció el corazón de Dios por tanta maldad, cuando tú has hecho esta oración en voz alta y le has dicho al Señor con tu corazón esta reflexión, Él ha hecho una fiesta por tu vida en los cielos. Eso dice la palabra de Dios y es algo hermoso. Vamos a orar para despedir nuestro programa, y en esta hora te doy gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, por permitirnos llegar al corazón de cada uno de los que nos escuchan, y te rogamos que nos permitas seguir haciéndolo en tu nombre y bajo tu dirección, porque sin ti nada somos, Señor, y contigo lo somos todo. Gracias por este momento. Nos despedimos de este canal de voz que ahora tenemos, pero no de tu presencia. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias y los bendecimos a todos. Amén. Muchas gracias, Dante. Les quiero recordar que el día de mañana está el programa El Derecho de Ser. Los invitamos a que los escuchen a las 6 de la tarde, y también quiero comentarles, hay un anuncio. El evento de Upside Studio será el viernes 13 de septiembre a las 7 de la noche. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por ser parte de sus vidas, y quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos escucharon el día de hoy. Señor y Dios poderoso, bendice a cada una de las personas que nos han escuchado el día de hoy, toca sus corazones y revélanos, Señor, lo que tú nos quieres decir, Señor, conforme a tu verdad y tu justicia. Que Dios los bendiga y muy buenas noches. Gracias.